Estimadas y estimados estudiantes, les damos la bienvenida a una nueva clase del ramo Comprensión Histórica del Presente. Como ya saben, estamos viendo la unidad 1 que se llama Introducción a la Comprensión Histórica del Presente. El día de hoy vamos a hablar de quiénes son o qué son los y las sujetos históricos. Entonces, para comenzar, debemos preguntarnos quiénes son los sujetos históricos, para de aquella manera poder comprender y situarnos de mejor manera en todo lo que implica el contenido que hemos visto hasta ahora. Entonces, el o la sujeto histórico es, o se puede entender según la cita de Juárez de Rodríguez, lo siguiente: este es aquel sujeto, investigador social, activista o cualquiera otro, que habiendo comprendido el entramado social de desigualdades e injusticias sociales que aparece como normal a los ojos de la mayoría, comprende que detrás de esta normalización se yergue un poder social establecido. Entonces, ¿qué es lo que debemos entender a partir de esta definición de lo que es un sujeto histórico? Tenemos que entender que los sujetos históricos son personas que no se quedan conformes con los escenarios de desigualdad o injusticias sociales a los que se ven enfrentados a lo largo de su vida probablemente. Son personas que no se quedan de brazos cruzados, por así decirlo, cuando ve que está pasando algo a su alrededor que consideren injusto, que no se conforman con el status quo que los rodea. Entonces, tal y como dice la cita, en vez de normalizarlo o quedarse ahí, lo que hace es generar su propia lucha o investigar o ser un activista para cambiar lo que considera que está mal o que debe ser modificado en el espacio que lo rodea. Entonces, dicho esto, hay que considerar que así como existe un concepto global o una idea global de lo que es un sujeto histórico, también existen muchos y muchas sujetos y sujetas, por así decirlo, históricos e históricas distintos. En este sentido, nos referimos a la clase obrera o la clase trabajadora, a las mujeres, desde por ejemplo el feminismo, a las personas racializadas que son los afrodescendientes o las mismas personas que viven en países de África con la piel oscura, que se habla también, y es algo que trataremos de ver en la clase, sobre esta diáspora que existe en los continentes africanos, en las personas afrodescendientes que viven en Latinoamérica, por ejemplo. Y también otro sujeto histórico a considerar es el colectivo LGBTQA+. Entonces, tenemos esta diversidad de sujetos históricos y asimismo nos tenemos que preguntar ¿en qué se parecen y en qué no estos y estas sujetos históricos? ¿Y cuál es el más importante? Es decir, ¿existe uno que sea más importante que el otro? ¿Uno que mande, por así decirlo, por encima de otros sujetos históricos? Les invito a hacerse esa pregunta, ya que es muy importante que sepan o entiendan cómo quieren comprender lo que es ser un sujeto histórico. Así que considérenlo, denle una vuelta a esta pregunta porque es súper interesante. Y desde esta misma pregunta hay que pasar a la siguiente. Debemos considerar que cada lucha es importante de su forma. Cada lucha es interesante de explicar o entender y tiene sus características propias. Pero hay veces, y es muy común que así ocurra, que estas luchas se entrelazan o se relacionan entre sí. Y esto se puede entender desde un concepto llamado interseccionalidad. ¿Qué es la interseccionalidad?
Es un concepto del que trataremos de hablar constantemente cuando nos refiramos a lo que se refiere al sujeto histórico. Pero pertinentemente, la interseccionalidad analiza cómo interactúan tipos específicos, construidos históricamente, distribuciones de energía desiguales y o normas vinculantes basadas en categorizaciones socioculturales, construidas discursivamente, institucionalmente y o estructuralmente, tales como el género, la etnia, la raza, la clase social, la sexualidad, edad o generación, discapacidad, nacionalidad, lengua materna, etc., para producir diferentes desigualdades sociales. Esta cita es de Coxe del año 2011. Fue traducida gentilmente desde el francés para poder comprender qué es este concepto. Entonces, hay que tener en consideración, la interseccionalidad es la manera en la que distintas desigualdades o distintas características de una persona pueden tener relación para entender en cuál es su nivel, probablemente si lo decimos de una forma medible, de desigualdad posee. Entonces, tenemos la etnia, la raza, la clase social o la sexualidad. ¿Cómo se ejemplifica esto? Podemos decir que ser mujer heterosexual blanca no es lo mismo que ser una mujer bisexual o pansexual u homosexual de tez morena o probablemente con una clase social menor. Ambas son mujeres y ambas probablemente tienen luchas similares desde el feminismo, por ejemplo, pero son distintas respecto a otros elementos que las permean y las describen como personas. Entonces, la chica bisexual feminista va a tener más elementos para luchar versus desigualdades que la chica que no lo es. Eso es lo que tenemos que comprender para hablar de interseccionalidad. Entonces, pasando a un siguiente punto, para ir terminando, queda preguntarse, ahora que saben o que sabemos todas estas cosas, ¿qué piensas sobre la diversidad de sujetos históricos que existen? ¿Qué piensas sobre las distintas maneras de expresar esto? ¿Qué piensas sobre la interseccionalidad? ¿Qué pensamos sobre todas estas cosas que hablamos sobre sujetos históricos? ¿Crees que hay luchas más importantes? ¿Crees que la interseccionalidad ayuda a que todas las luchas se conecten en una sola? ¿Qué piensas al respecto? Recuerda que puedes ver este video más de una vez para que puedas llegar preparado y preparada a nuestra clase sincrónica. Así que no olvides poner atención y ojalá este material te haya sido sumamente útil. Nos vemos.